¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias, porque fue medio hacia las apuradas la nota. Está bueno también que podamos hablar con los intendentes de la zona y con intendentes que obviamente están con mucho trabajo por estos días en el inicio de año. ¿Zafaron ustedes de la tormenta, Pablo, estos días? En realidad zafamos del viento de la tormenta, no zafamos tanto de la lluvia muy fuerte y en poco tiempo que ocurrió, ni tampoco del granizo en algunas localidades del distrito, Ujú. algo en Tres Arroyos, pero en la localidad del distrito sí se vieron bastante afectadas, así que ya con el clima estamos un poco complicados, venimos desde el año pasado ya con ciertas cuestiones de complicaciones en este sentido. Bueno, evidentemente el clima está raro, de hecho hace unos días teníamos 30 y pico de grados y hoy está gris, un poco lluvioso y frío, así que la verdad que eso obviamente trae complicaciones, no solo las que tienen que ver con infraestructura, sino también, diríamos, voladura de techo, Ujú. casas, muchas circunstancias como estas, ¿no? Sí, Pablo, me imagino que para ustedes también están en un distrito súper productivo. La preocupación no solamente tiene que ver con la infraestructura, sino también con los productores. Oh, claro, por supuesto. Estamos en un momento en los cuales los productores agropecuarios están viviendo un momento de incertidumbre, diríamos, por ciertas cuestiones, incluida la climática, pero Ujú. también por ciertas cuestiones que tienen que ver con la falta, yo digo siempre, la falta de política agropecuaria de este gobierno y también en una suerte de autocrítica, nosotros también tenemos que pensar que cuando nos tocó gobernar, tampoco hubo un poco de ausencia de tener un plan integral para el sector agropecuario en términos generales, que hable, yo digo que hable de todo, que hable de las retenciones, que hable de la cuestión logística, que hable de la cuestión cercana, de la cercanía o de lejanía a los puertos de cada uno de los productores, que hable de ruralidad en términos integrales, porque me parece que es momento de que el sector que es el sector más dinámico de la economía y el que en principio más recursos le aporta a la economía, por lo menos dólares Ujú. fundamentalmente, debiera tener una política agropecuaria. Entonces, si a eso le sumas el clima, naturalmente estamos en un momento de incertidumbre. Y eso que nuestros productores, lo de nuestra región, no solo de Tres Arroyos, sino lo de toda nuestra región, son productores que invierten, que trabajan, que tienen tecnología. Es decir, la verdad que son productores que están para ser competitivos. Pablo, la gestión anterior se le cuestionaba que, bueno, había cuestiones impositivas y cuestiones de que no se podían hacer con los dólares de lo que exportaban. Ahora se está tal vez exportando un poco menos. Tenemos la noticia que la familia Grobo se declaró en concurso de acreedores la semana pasada, si no me equivoco. Los productores, ¿qué le dijeron al gobernador cuando tuvieron la oportunidad de reunirse la semana pasada? A ver, en realidad nosotros encontramos productores de todo tipo, es decir, hubo gente que se dedica a la producción agropecuaria, pero también hubo productores en términos de empresarios, industriales, comerciantes, un montón. Con respecto a la producción agropecuaria, fundamentalmente de lo que se habla es de que si bien hoy esta suerte de baja temporal de las retenciones indiscutiblemente en algo beneficia, pero no es parte de una política integral, es un parche en una cuestión por una necesidad que tiene el gobierno de tener dólares. Entonces, a Ujú. mí lo que me parece que la verdadera discusión es cómo hacemos de todo esto una política agropecuaria. Y además también a mí me parece que es importantísimo que empecemos a discutir un poco el rol del interior productivo del país, que en definitiva aporta muchos recursos vía retenciones, vía, por ejemplo, impuesto al combustible y otros impuestos nacionales, y en realidad al final del año nos quedamos con las manos vacías, porque de Ujú. nación no vino absolutamente nada, no para los intendentes, sino para los vecinos y vecinas de nuestra región, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Nos quedamos con las manos vacías en términos de recursos económicos. Entonces me parece que esa también es una discusión que hay que empezar a introducir. Hoy me pasaba en un proyecto que leía de la oposición en Tres Arroyos, donde nos pedía a la municipalidad aún más cosas de seguridad. Ahora, en Ujú. el mientras tanto,
el gobierno al que acompañan ellos no nos da ni un recurso para ni siquiera las cuestiones básicas que tenemos que atender los municipios. En muchos casos tenemos problemas por el tema de los presupuestos municipales. Tenemos problemas con las tasas municipales porque tampoco nos quieren acompañar en eso. El gobernador tiene problemas con el presupuesto provincial. Entonces, la verdad que lo que siento es que evidentemente estamos en un momento en el cual de una vez por todas tenemos que empezar desde el interior a reclamar esto que yo vengo diciendo hace un tiempito, de empezar a instalar la idea de que en un Estado nacional que ha decidido estar, diríamos, ausente, bueno, capaz que hay que empezar a discutir la coparticipación inversa, es decir, como pasa en otros países del mundo, donde se regenera el recurso y donde se dan las demandas sociales y donde están las responsabilidades. Diríamos, los municipios hoy hacemos salud, educación, seguridad, hacemos un montón de cosas, sea quienes primero cumplan con esas responsabilidades, con los recursos, y después eleven los recursos al nivel nacional en términos de las competencias que tengan. Porque yo veo un gobierno nacional que solo está pensando en, diríamos, las relaciones internacionales, las cuestiones económicas, la justicia y hasta ahí nomás, ¿no? Sí, vos sabés, Pablo, que lo conversábamos lo conversaba el lunes con un funcionario, no, con un concejal, en realidad con dos concejales, uno radical, que es Pablo Daguerre, y el otro es Gonzalo Vélez, del espacio de Andrés de Leo, y planteaban lo mismo que vos. Los dos han presentado proyectos aquí en el Consejo Deliberante que van derecho a nivel nacional, que es saber qué se hace con la plata de la coparticipación en realidad no es coparticipación, sino son de los impuestos nacionales al combustible, que tiene que ver con la infraestructura. Ahí en Tres Arroyos, ¿cayó algo de infraestructura? A ver, la realidad es que de Tres Arroyos se están llevando impuestos nacionales, puntualmente, no impuestos nacionales, puntualmente el impuesto al combustible se están llevando aproximadamente unos 18 a 20 mil millones de pesos y no ha venido absolutamente nada para ningún tipo de infraestructura. Y nosotros lo que decimos es que dando esa discusión podríamos pensar que bajándole los impuestos a los vecinos, es decir, sin necesidad de recaudar 20 mil millones, recaudando mucho menos, pero usándolo bien desde los municipios, podríamos tener la infraestructura vial en muchas mejores condiciones que la que está. No solo la municipal, sino también lo que tiene que ver con las rutas en términos de las rutas que nos pasan por acá cerca. Porque a mí me está pasando, a mí me cruza la ruta 3 y la ruta 228, dos rutas nacionales que están en un estado muy complicado. De hecho, por ejemplo, me pasa que la ruta 228 en una parte urbana está en muy mal estado y Vialidad lo que me dice es no tenemos plata. Vialidad Nacional lo que me dice es no tenemos plata. Bueno, pero si te llevaste 18 o 20 mil millones de pesos del impuesto al combustible, la plata tendría que estar en algún lugar. Entonces, esa discusión me parece que nosotros desde la oposición la tenemos que empezar a dar. Y además la tenemos que empezar a dar quienes tenemos responsabilidades públicas en el interior de la provincia y del país. Es decir, miren, se llevan nuestros recursos, pero no viene nada, y eso es una discusión que sí o sí tenemos que empezar a dar. ¿Y esa cómo la ves, Pablo? ¿Ahí se tienen que juntar los intendentes de la provincia o son directamente los diputados nacionales los que tendrían que presentar un proyecto para que los intendentes se puedan hacer con ese dinero? Yo digo, la cuestión... A ver, primero lo más importante es que instalemos el tema y que instalemos lo que está pasando. A ver, yo siento que Milei ha instalado un debate de que el Estado Nacional tiene que ser ausente o muy chiquitito. Bueno, es un presidente que lo vamos a tener hasta 2027 porque fue electo por la sociedad hasta 2027. Entonces lo que nosotros tenemos que plantear es, pero bueno, si ese Estado va a hacer pocas cosas y la mayoría de las cosas las vamos a hacer en los municipios, empecemos a instalar que para hacer cosas, para estar a la altura de las circunstancias con las responsabilidades de seguridad, educación, salud, desarrollo social, desarrollo productivo, infraestructura y demás, necesitamos recursos. Entonces, lo más lógico es que empecemos a instalar esta idea. Después, ¿quién la implementa? Por supuesto, puede ser un proyecto. Yo sé que no es fácil modificar la ley de coparticipación porque genera consensos mucho más necesarios, pero sí es necesario empezar a dar el debate porque si no caemos en falsos debates. ¿Cuáles son los falsos debates? Que el gobierno nacional nos dice que baja los impuestos y en realidad no lo está bajando los impuestos. En realidad, diríamos, está sacando algunos impuestos que no son importantes y en realidad los impuestos más importantes, lo que te estoy diciendo, las retenciones, o el impuesto al combustible lo hace solamente la de la retención en función de su necesidad de dólares, no como una decisión de hacia dónde ir en un nuevo sistema tributario y un nuevo sistema tributario que, valga la redundancia, tribute a lo productivo. Es decir, ayude a la creación de infraestructura que permita el desarrollo de los pueblos del interior, que son los que generalmente generan los recursos. Entonces,
Ahí es donde nosotros tenemos que instalarnos. Yo soy de la idea de que la oposición tiene que tener propuestas nuevas, trabajar sobre las nuevas demandas sociales. La realidad es que hay que pensar en el futuro. El pasado no va a ser la resolución de los problemas del futuro. Es decir, nosotros como espacio político tenemos que plantearle a la sociedad ni volver mejores, ni mejor. No, tenemos que plantearle nuevas propuestas que tienen que ver con reconciliarnos con una sociedad que tiene demandas sociales totalmente diferentes, ¿no? Y en eso tiene que ver la discusión de la coparticipación, en la cuestión del mundo laboral. Para mí hoy hay una fuerte corriente de emprendedurismo en la Argentina que es el emprendedurismo, lo digo en términos generales, ¿no? Es decir, la persona que decide, en vez de trabajar en relación de dependencia, trabajar por su cuenta, y hay que contenerlo en una nueva relación del trabajo en función del mercado. Diríamos, lo que tiene que ver con la educación, discutir profundamente la educación pública y la educación de calidad. Nosotros queremos educación de calidad, discutir la cuestión de los planes sociales con puentes hacia el empleo reales, verdaderos. Bueno, hay un montón de cosas que me parece que nosotros tenemos que empezar a plantear de manera diferente. Y en eso, ¿cómo la ves en términos generales en la provincia? Digo, más allá como intendente, sino como integrante de la fuerza política. Estas pseudo disputas que vemos tanto entre el espacio del gobernador y el espacio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos que, o sea, son como laterales, hablan la gente que está cerca y no necesariamente la disputa es cuerpo a cuerpo entre ellos. ¿Crees que esto se va a acomodar más tarde que temprano o crees que le conviene como espacio opositor ir separados en el medio de esta disputa? A mí me parece que en este momento de enormes dificultades, de que nuestros vecinos pasan por problemas, de que tenemos indiscutiblemente situaciones de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, me parece que ante esta situación empezar a hacer cálculos electorales de ir dividido, y eso me parece que la gente no lo va a entender. A mí me parece que la mayor responsabilidad de la oposición a nivel nacional y del oficialismo a nivel provincial, oficialismo digo todos nosotros los que cumplimos el rol de oficialista en la provincia de Buenos Aires, es trabajar en función de lo que te decía antes, de una renovación dirigencial que permita mostrar a la sociedad nuevos actores, de la generación de propuestas alternativas, innovadoras, que, diríamos, de alguna manera representen la demanda de la sociedad. Mucho más importante eso que la pelea por un carguito. Yo la verdad que eso no lo puedo entender. Siento que es necesario incluso ampliar nuestro espacio político a otros sectores que ven la realidad nacional parecida a nosotros, no igual, porque en la alianza con los iguales ya está, sino hay que ampliar a otros sectores, convocar a otros sectores. Vos lo decíamos antes, a mí me parece que nosotros tenemos que ser capaces de tener propuestas sobre el tema retenciones, porque los productores agropecuarios, los productores medianos, los más pequeños, los productores de nuestra región tienen que ser parte de una nueva confluencia con otros sectores que nosotros tenemos que representar. Lo que te decía, los jóvenes, el emprendedurismo, es decir, hay un montón de cuestiones que yo creo que tienen que hacer a que el espacio que se presente opositor al gobierno nacional tiene que ser mucho más amplio, mucho más abarcativo, renovado, innovador, porque de esa manera la gente nos va a volver a ver con la posibilidad de tener esta alternativa esperanzadora. Si no, divididos, juntos, como sea, vamos a hacer más de lo mismo. ¿Y cómo la ves en eso la resolución de quién conduce, Pablo, que parece ser la cuestión más compleja de todo este asunto? La verdad que discutir quién conduce cuando hace un año y un poquito perdimos el gobierno, me parece que es hoy, la verdad que digo, me parece una discusión que no nos lleva a ningún lado. A mí me parece que la discusión es al revés, es cómo, vuelvo a decir lo mismo, cómo somos renovados en términos de la propuesta que le hagamos a los vecinos y a vecinas en cada uno de nuestros lugares. Yo en mi caso en Tres Arroyos, en la provincia, en la nación. Yo digo que yo creo que se debió haber hecho una autocrítica en algún momento mucho más profunda de lo que nos pasó en el último gobierno, profunda, y a partir de ahí empezar a pensar el futuro. Solo discutir la conducción, si no construimos la alternativa para ser esperanza y para ganar, me parece que no tiene sentido. Y a veces siento a muchos, lateralmente, como sea, hablando de esta cuestión, cuando en realidad la gente está esperando que digamos cómo le vamos a resolver los problemas. Una de las cosas que me pareció interesante en el encuentro productivo es que cuando un sector productivo, el que sea, le planteaba a Axel alguna inquietud, Axel no solo anotaba, sino también de alguna manera
trataba de hacer un intercambio, de dar alguna propuesta, alguna idea, tomar nota para hacer algo que le corresponda a la provincia. Es decir, tenemos que mostrar cercanía, tenemos que mostrarnos dispuestos a tener propuestas y a resolver los problemas. Porque si no, solo discutir la conducción sin nada más, y bueno, la verdad que eso es lo que nos ha terminado pasando en el último gobierno. En el último gobierno nos las pasamos discutiendo quién conducía el gobierno y la verdad que no gobernamos bien. Es más, gobernamos mal. Sí, claro. ¿Vos creés, Pablo, que o sos de los partidarios que creen que es una herramienta o un ejercicio peligroso en la previa de un año electoral limar al único tipo que está en gestión como el gobernador? Yo lo que creo es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un momento de enorme dificultad, como el que estamos atravesando, la verdad que diríamos, está haciendo lo más que puede, diríamos, pensando en lo que estoy diciendo. No tiene presupuesto, no hay presupuesto nacional, hay incertidumbre en términos de los recursos. Yo decía hoy, te contaba, este proyecto nos piden cuestiones de seguridad y la Nación le sacó a la provincia el fondo de seguridad. Entonces, en este contexto me parece que lo que hay que hacer es apuntalar un gobierno que viene haciendo las cosas muy bien, que viene de ser reelecto y que en definitiva es lo que eligieron los bonaerenses y que está atravesando un montón de circunstancias difíciles. Mirá, te lo digo por lo que me pasó a mí esto. Cuando vino el gobernador estuvo el intendente anterior de Tres Arroyos en el acto, porque el conservatorio es una obra que empezó él, se paró y nosotros la decidimos continuar y la terminamos. ¿Y sabes qué dijo, entre otras cosas? Dice, la verdad que a Pablo le tocó un momento dificilísimo para ser intendente. Bueno, esto es un poco un concepto. A mí me tocó un momento difícil, a Axel le está tocando un momento difícil, entonces me parece que en estos momentos difíciles lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de los vecinos, las vecinas, los bonaerenses, los argentinos, que si el momento es difícil para todo. Entonces, me parece que en ese momento hay que abroquelarse, pero abroquelarse en función de esto que digo, de mostrar a la gente alternativas de futuro. Y en esta situación que vos mencionabas, lo de presupuesto, justamente hace casi 15 días yo estaba de vacaciones, pero también vine un miércoles a hacer la nota con Di Chiara y Di Chiara reconoció que la expresidenta les dijo que le aprobaran el presupuesto al gobernador. Cada uno tomó una mirada diferente con respecto a esa declaración. ¿Vos qué crees? ¿Que es un inicio para llevar las cosas un poco más tranquilos este año? ¿Crees que es un reconocimiento de que no se hizo el esfuerzo necesario para que se juntaran las voluntades y se aprobara el presupuesto del gobernador? Yo creo que es absolutamente necesario que el gobernador tenga, diríamos, el presupuesto, la ley impositiva y que tenga el endeudamiento, porque son herramientas que se necesitan integralmente, las tres juntas, para poder resolver el problema de la gobernabilidad, de cómo gobernar la provincia de Buenos Aires, porque hay una realidad. Parte del endeudamiento, ese endeudamiento que dejaron gobiernos anteriores. Y acá hay una cuestión que para mí tiene que ser clara. Cuando uno asume una responsabilidad, el intendente anterior, en mi caso, dejó algunas cuestiones. Bueno, el Estado es uno solo, el municipio es uno solo, yo tengo que responder eso. Bueno, acá hay deuda de gobiernos anteriores en la provincia de Buenos Aires que tienen que ser parte de este endeudamiento para seguir haciendo viable la provincia de Buenos Aires o lo más viable posible. Con lo cual a mí me parece que lo más importante es que todos, nosotros, la oposición a nivel de la provincia de Buenos Aires, todos debemos entender que el gobierno provincial necesita tener estas tres herramientas para poder, diríamos, gobernar la provincia de Buenos Aires. Después cada uno tendrá su mirada sobre si las decisiones del gobierno van para un lado y uno tendría que ir para el otro. Después podemos hacer críticas, después como nos pasa a nosotros, a los intendentes, nosotros decidimos el presupuesto nuestro, trabajamos en función de las nuevas prioridades que tenemos porque somos administraciones nuevas, y algunos podrían decir, mira, a mí me hubiera gustado para el otro lado, y a otros dirían para el otro, y la verdad es que tiene que ver con eso. Ahora, las herramientas para poder desenvolvernos no solo favorecen al gobierno de turno, favorecen a los vecinos y a las vecinas, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que son en definitiva por los que tenemos que gobernar. Sí, claro, me parece que viene un poco por ahí la mano. A mí me dio la sensación de todas maneras en la nota que hacíamos hace 15 días que bueno, se van a intentar conseguir las voluntades para que se le apruebe el presupuesto al gobernador. De todas formas, esto que planteabas recién, compensar esos fondos de seguridad nacional, más allá de que esté el presupuesto aprobado provincial, para los intendentes del interior, eso ya está descartado para el año. Sí, claro, por eso digo que a veces se piden cosas en la oposición, por eso decía que la verdad que no son consecuentes. Yo muchas veces le digo a los concejales de la oposición que a nosotros nos está pasando una cosa, diríamos, que es un poco increíble. Muchos de los concejales
que son oposición entre desarrollos, son parte del gobierno nacional de Milei, diríamos vía el PRO, vía el radicalismo y demás, y con la excusa de que Milei hace un año que está en el gobierno, le votan todo, y a mí, que soy intendente, que también hace un año que estoy en el gobierno, después de 28 años de gobierno de otro partido político, no nos votan prácticamente nada, absolutamente nada. Entonces yo digo, ahí es donde siento que hay una cuestión ahí como de excesivo utilización de la política, de hacer política, de sacar una ventaja en un año electoral. Bueno, la verdad que creo que a esta altura de los acontecimientos debiéramos, la democracia debiera haber madurado lo suficiente para entender que si este intendente decidió como una apuesta a futuro, esa apuesta para tener la universidad en Tres Arroyos era comprar el Cresta, o es comprar el Cresta porque en definitiva lo compramos, la oposición debiera entender y debiera acompañar, porque además en unos días cumplimos 20 años de un proyecto que inició otro partido político. Pero viste, cuando están esas miserias de la política a veces no las puedo entender. Perdón, Pablo, que ahí no estoy en tema. ¿Cómo es el tema de la universidad en Tres Arroyos? Nosotros tenemos el sueño del proyecto universitario. El otro día leía una noticia, el 8 de febrero del 2005, o sea, hace 20 años en pocos días, se cumple la primera clase que fue en el Centro Regional de Estudios Superiores, que es el CRESTA, lo que nosotros llamamos el CRESTA, es donde de alguna manera funcionan articulado el municipio con distintas universidades de la provincia y nacionales. Bueno, en aquel momento el intendente, que era el que reemplacé yo, decía que ese era el comienzo de la universidad. Bueno, pasaron 20 años, ese edificio era de Telefónica, un día me lo reclamó porque no se había firmado el comodato en el gobierno anterior. Bueno, resolvimos, lo compramos. ¿Para qué? Para que ese edificio más el proyecto Cresta sean la semilla de la universidad futura. Eso es un poco el esquema. ¿Qué pasó? Y muchos concejales no estaban de acuerdo, incluso los que habían acompañado el proceso desde el inicio. Entonces, ¿por qué? Una cuestión de sacar una ventaja política o de demorarle al intendente una negociación que tenía con Telefónica. Esas son las cosas que no entiendo, porque yo sí creo que a mí me toca ser intendente y poner un ladrillo encima del que dejó el intendente anterior, no tirar todo abajo. Las cosas que están buenas, nosotros tenemos experiencias muy buenas, parque industrial, Cresta, la dirección vial. Bueno, sobre esas cosas buenas tenemos que construir nuestra gestión, porque en definitiva nosotros somos continuadores de un municipio y de una comunidad, y en esa comunidad todos de alguna manera aportamos lo nuestro. Viste que esta semana se está empezando a debatir el tema PASO. Me acuerdo que segunda o tercera experiencia de las PASO, yo te conocí a vos no te debes acordar, pero era el Hotel Austral, estabas en la campaña con Daniel Arroyo para diputado, si no me equivoco, y en el Hotel Austral hablamos un poco esa vez de las PASO, no me acuerdo, debe haber sido eso 2013 o 2015, no, 2013 o por ahí, porque me acuerdo estaba Fabián Literas también en el espacio del Frente Renovador, debe haber sido después del despelote de Bevilacqua acá en Bahía, si no me equivoco. Y bueno, en ese momento era una novedad las PASO. ¿Vos crees hoy que PASO sí o PASO no? No, yo creo que a esta altura de las circunstancias, las PASO, diríamos, tendrían que reemplazarse por otro mecanismo, diríamos, incluso voluntario. Yo siempre creí esto, la verdad, que las PASO podrían ser voluntarias. Es un punto de vista, nada más. Que las PASO podrían ser voluntarias, es que la gente quiera o no ir a votar. La verdad que en muchos lugares siento que las PASO no ha sido un mecanismo para resolver los problemas, ¿no? Porque en definitiva, si vos sometés a PASO a un partido que no tiene PASO, la verdad que es como una suerte de contradicción. Entonces, a mí me parece que ese sistema debiera ser absolutamente revisable, y yo creo que tendría que estar en el marco de una reforma política mucho más importante, ¿no? Donde se hable de otras cosas más. Incluso se hable de lo que venimos diciendo, de la representación del interior en términos reales, no solamente de elegir un senador más, un senador menos, un diputado más, un diputado menos. Es decir, buscar otras maneras donde nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una discusión que tenemos que darnos es, nosotros, Tres Arroyos está a 500 kilómetros de La Plata, Bahía 700, la verdad que nos cuesta muchísimo, y Buenos Aires ni hablar, ¿no? Nos cuesta mucho la distancia para gestionar, entonces habría que buscar incluso planteo de una reforma política de la provincia de Buenos Aires que hable de descentralización, es decir, me parece que hay mucho más. Hoy siento que las PASO no son una herramienta que resuelva los problemas, con lo cual la verdad que me parece que ya que ha quedado un poco inutilizada en muchos sentidos. ¿Sos como el colega acá, Maxi Alica, de La Nueva, que dice que tenemos que tener dos provincias o la provincia partida a la mitad? No quisiera decir algo directo porque en realidad dicho
de alguien que tiene una responsabilidad, diríamos, es un poco contundente. Yo suelo entender que las cosas de la política tienen que decirse a través del espacio político en el que uno participa. Por eso muchas veces me preguntan qué opino del desdoblamiento y yo digo, cuando mi espacio político lo diga, voy a expresarlo. Mientras tanto, no salto estas cosas. Sí siento que hay que acercar la gestión nacional a los municipios que estamos lejos, la provincial a los municipios que estamos lejos, a pesar del esfuerzo que hace Axel para que eso aparezca, porque en realidad que Axel haga un encuentro en Claromecó, donde fueron intendentes de muchos lugares, donde fueron productores de muchos lugares y demás, es acercar la gestión. Pero después hay otras cuestiones burocráticas del día a día. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser mucho más profunda sobre esos temas. ¿Y ahí qué depende, Pablo? Te prometo desde las últimas preguntas, el desdoblamiento, que también es una cuestión que se habla acá en la provincia. ¿Qué depende? ¿De Carly Bianco, del gobernador, o el gobernador lo va a conversar antes de tomar una decisión con los intendentes? No sé, eso me parece que tiene que ver, primero, diríamos, tendremos que ver qué pasa estos días con el tema de las PASO a nivel nacional. Nosotros, como espacio político del Frente Renovador, lo que dijimos que para el 28 de febrero es necesario que las reglas de juego electorales de este año ya estén claras, porque si no es una falta de respeto a la sociedad y a los vecinos que tienen que ir a votar. Entonces me parece que tenemos que tener las cartas sobre la mesa y saber cómo va a ser el sistema electoral para este año. Después discutiremos qué hacemos electoralmente, pero me parece que eso tiene que ver. Y yo digo, si se derogan las pasos nacionales o se suspenden, eso va a desencadenar otras decisiones más que, bueno, que las tendrán que tomar quien las tenga que tomar. Nosotros sabemos y tenemos punto de vista sobre algunas de las cuestiones, y bueno, nada, lo diremos en el momento oportuno. Yo siento, sí, que es muy necesario que la provincia de Buenos Aires discuta también los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que hace años que no discutimos los problemas de la provincia de Buenos Aires en función de que nuestras elecciones provinciales siempre están nacionalizadas. Bueno, me parece que empieza a ser momento de dar estos debates. Pablo, la última, ¿no? Sé que no está necesariamente cerca, está un poco más lejos, obviamente porque está ya en zona de playa, pero no deja de estar cerca. Otra mujer del masismo que está por ahí en temas portuarios es en Quequén, es la ex subsecretaria del área de transporte, que era Jimena López, otra mujer masista. ¿Hablan ustedes? ¿Están en contacto? ¿Has hablado con Massa en el último tiempo? ¿Qué opina de estos temas? A ver, con Sergio hablo todo el tiempo. De hecho, participé en la reunión de intendentes, doy mi punto de vista sobre todos estos temas. Incluso en la última reunión de intendentes se habló de toda la cuestión agropecuaria, por ejemplo, como la cuestión de seguridad, un montón de temas más. Y la cuestión de agropecuaria tiene que ver con la cuestión logística. Tres Arroyos está un poco en el medio del puerto de Bahía Blanca y del puerto de Quequén. Tengo relación y hablo con los dos presidentes. Ayer hablé con Santiago Mandolesi, que el año pasado vino a la fiesta del trigo, así que hablo permanentemente. Sí, yo hablo con todo el mundo sabe que yo tengo mis convicciones, todo el mundo sabe que soy un poco rebelde porque planteo lo que siento y lo que pienso directamente sin tantas cuestiones, sin dar tantas vueltas, y que no me va eso de que por la orgánica no podés decir esto, no podés decir aquello. Todo el mundo sabe eso y en función de eso están claras las líneas por las que yo planteo, ¿no? Pablo, gracias por este tiempo. Hacía mucho rato que no hacíamos nota, así que gracias. Y bueno, no sé, ¿cuándo es la fiesta del trigo? La fiesta del trigo es del 5 al 9 de marzo, una fiesta espectacular que los invitamos a todos a que vengan. Hay muy lindos espectáculos, pero además hay muchísimas otras atracciones, así que la verdad que los esperamos a todos en esta fiesta tan importante. De hecho, este fin de semana tenemos el concurso de pesca de las 24 horas de la Corvina Negra, que es el más grande de Sudamérica y que ya hay más de 5.000 pescadores anotados, o sea que va a ser un fin de semana espectacular. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, alguna de las dos fechas, seguramente alguna parte del equipo de APP estará dando vueltas por allá. Pablo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo grande. Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, hablando con nosotros, tema paso, tema presupuesto y tema, como dice el señor aquí del radicalismo, Pablo Daguerre, y el señor concejal de Leo, de Gonzalo Vélez, bueno...